El entrevistado de hoy en Memorias que Perduran nos va a comentar hechos sobre la reivindicación marítima. Diríamos que es un personaje que ha estado muy ligado al Comité Cívico Pro Mar boliviano y durante muchas gestiones ha conformado parte del directorio. Es más, ahora mismo es el presidente de esta institución. Señalar que él nació en mayo de 1934 y ya muy próximo a cumplir 91 años. Diríamos que nuestro entrevistado estuvo en la carrera de Derecho, pero la situación política del país, la presencia de la dictadura militar por más de 2 décadas, lamentablemente no permitió que pudiera continuar hasta lograr el título de abogado. Pero interesante saber sobre la producción intelectual, principalmente con libros que lo tenemos aquí en la mesa, relacionados principalmente al tema marítimo. Y un dato interesante, decir que nuestro entrevistado estuvo en Charaña, en el abrazo de Charaña, como el que se conoce, o el acta de Charaña, donde el general Hugo Banzer Suárez iba a firmar un acta, un convenio con el general Augusto Pinochet. Propiamente ambos dictadores. Pero bueno, estaremos hablando de este tema que sin duda considero que será interesante. Nuestro entrevistado es don Juvenal Mareño Hinojosa, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Don Juvenal, gusto tenerlo en el programa. Su saludo para el público que verá el programa. Estimado público, es un honor estar aquí para hacer saber mi preocupación por la reivindicación marítima y agradecer a este canal que me da la oportunidad de exponer tanto los libros que he escrito como mi ansiedad, mi anhelo, mi desesperación por la reivindicación marítima. Hay objetivos muy claros. Mucha gente piensa que se ha perdido el mar. El mar ya se perdió en el año 1904 con el Tratado de 20 de octubre de ese año. Pero en ese tratado contempla la revisión del mismo tratado y la intervención neutral de un organismo o ente o países poderosos que podrían solucionar el problema de la revisión para la reivindicación marítima. Por tanto, hay esperanzas. No se ha perdido. Hay que hacer una queja formal, seria, de revisión del Tratado de 1904 y un arbitraje internacional, como en el caso de del canal de Beagle, que intervino el Papa Pablo II mediante el Vaticano y consiguieron sus objetivos. Ambos países quedaron contentos porque hubo una solución. En este caso, contempla el arbitraje y contempla la revisión. Por eso es que Promar siempre está con la mente y el anhelo de la reivindicación marítima. Don Juvenal, ¿cuándo nace el interés suyo para dedicarse plenamente al tema marítimo? Resulta que yo soy provinciano, nací en la provincia de Capinota. Capinota. Yo tenía un profesor muy bueno. Los profesores forman mentes, profesores forman personalidades.
un profesor muy bueno que enseñaba con mucha pasión a los alumnos y me dice, Juvenal, tienes que aprender una recitación al mar. Ajá. Entonces yo tenía esa pasta de declamar, aprendí y declamé. Todos los lunes en hora cívica usted va a declamar un poema. Entonces me hacía aprender casi obligado un poema, pero siempre marítimo. Ajá. Entonces de esa manera se me entró en las fibras de mi ser y mi corazón de que sea patriota y ame a mi mar. De esa manera he ido leyendo, investigando y compenetrándome sobre todo lo que es los tratados, los problemas, los memorandos, las comunicaciones y los tratados internacionales. Don Juvenal, decía que usted nació en Capinota. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia de Capinota? Ay, Capinota. Hay 3 lugares productivos de frutales. Está en Tarija, Luribay en La Paz y Capinota en Cochabamba. Son 3 lugares productores de frutos frutales propiamente. Produce uva, durazno, uva de toda variedad, higo, granada, una serie de frutales, aparte de que produce bastante cantidad de papa, zanahoria, verduras, legumbres. Entonces, yo anduve mucho en Capinota y conozco todos los lugares. He estado en los lugares ya colindantes con el norte de Potosí, he estado en Arque. A propósito, he estado cuando el accidente del general René Barrientos Ortuño. Es un capítulo aparte y un libro que voy a escribir. Ajá. Y voy a desmentir todo lo que dice. Fue un accidente, no fue atentado. Había interés político cegados, pero hay que decir la verdad, era accidente. Es otro tema que lo vamos a ir desmenuzando en otro momento. ¿Y no se anima ahora? Todavía no, porque tengo que demostrar pruebas contundentes, porque la gente no va a creer. Entonces, con pruebas y hechos fuentes, voy a demostrar que no fue atentado, era accidente. Bueno, estaremos pendientes a yo diría esa primicia. Sí. Bueno, ¿y cuándo deja Capinota? A mí me gustaba estudiar. Y dije, yo tengo que estudiar. Era muy pobre. Vivía muy cerca del cementerio. Y teníamos allá un terrenito de 5.000 metros. Mi papá era pegujalero. Y pues quise hacer algo. Entonces, a los 2 años me vine a Cochabamba a trabajar de peón, de panadero, de fabril, y después entré a la administración pública. Trabajé 9 años en la alcaldía, 2 años en la renta y 2 años y medio en la aduana. He ido superándome, estudiando, como ya estudiaba y me gustaba estudiar, leer mucho. Y hasta ahora sigo leyendo libros, tengo bastante colección de libros. Entonces, la lectura capacita. No, sin duda. Pero en su biografía también aparece la figura de exiliado. Sí. ¿Ha tenido que estar vinculado a algún partido político? Sí, sí he estado vinculado. Ya cuando Barrientos había proyecto de fundar sobre la izquierda que manejaba el doctor Siles Suazo, hacer un partido político. Y posteriormente se hizo el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda. Es el fundador de ese partido, propiamente del doctor Siles, que después se fundó
UDP. Ujú. He estado en la fundación, también es otra historia aparte, larga. No, sin duda. ¿Y en qué circunstancias sale al exilio? Resulta pues que para fundar ese partido éramos opositores a Reno Barrientos Ortuño. Y el 1 de mayo de 1967 es el accidente, ¿no? Tenía una lista de 400 personas para fusilarlos. Wow. Y estaba entre esa lista. Habían amigos que estaban del movimiento nacionalista revolucionario en las filas de Barrientos, porque Barrientos era jefe de la célula militar del MNR. Entonces, un amigo me dice, estás en la lista, tienes que volar. Tuve que escapar a la Argentina. Después, posteriormente, volví y me quisieron apresar cuando todavía estaba Barrientos en el poder. Entonces, escapé por segunda vez a Salta, la primera vez a Buenos Aires. Y en el gobierno de García Mesa, yo era jefe de la UDP, me tocó ser jefe de la UDP porque nos turnábamos. Y pues me buscaron para matarme. Tuve que escapar esta vez en un camión de Callapos al Perú. Estuve en Puno casi un año, de ahí tuve que regresar. Entonces, acoso político, persecución política permanente, no me dejaban estudiar ni trabajar. Así es que estuvo en la Argentina. ¿Y cuánto tiempo en la Argentina? En la Argentina he estado en 2 oportunidades y de paso me gustó, me quedé casi 5 años en otros periodos, ¿no? Ajá. Y en el Perú estoy cerca de 1 año, en Puno. De modo que no pudo trabajar, no pudo estudiar. Y sí, tenía que estudiar, tenía que trabajar y acomodarme. Para no morir de hambre, he trabajado de peón de albañil. Ajá. Las adversidades de la vida, ¿no? Claro. Pero además relacionados al contexto político, ¿no? Es tremendo. El acoso, la persecución, es con saña. Y ahora yo detesto la política y digo, la política es una bosta. ¿Y por qué piensa que la política es una bosta? Porque lleno de perversidad, de maldad, de ambición, de figuración, de egolatría y de subir al poder como de lugar, traicionando a los amigos, traicionando a su jefe, traicionando a familiares. Entonces, no hay mención o palabras que podamos encontrar calificativos, ¿no? Para la política. En sí, la política es una ciencia, un arte de gobernar, pero la politiquería y los politicastros son los que lo arruinan por completo. Hablemos de Charaña. ¿Cómo es que llega a Charaña para aquel abrazo de paz que Banzer debía darse con Augusto Pinochet? Yeah. Se programó, se publicó por periódicos que iba a haber un encuentro en Charaña y finalmente se fijó la fecha para el abrazo de Charaña. Y sabedor de eso, invitan a la presidenta y fundadora del Promar boliviano, Gaby de la Reza, señora Gaby de la Reza, la fundadora de Promar y también ha sido presidenta del Comité Boliviano Promar de Reivindicación Marítima, ¿no? Entonces llega la convocatoria para que se alisten 100 personalidades cochabambinas, entre ellos varios senadores, exdiputados,
ex-diplomáticos, ex-cancilleres. Entre ellos estaba el presidente Walter Guevara Arce. Estaban varias personalidades de Cochabamba. Sumaron 100. Y 2 fuimos como colados de curiosos y averiguar. Éramos jóvenes, era muy importante saber. Entonces nos permitieron viajar con ellos. Viajamos y estuve allí, llegamos a Charaña, un lugar muy frígido, y se produce el abrazo. El general Banzer, después de conversar y haber hecho ya un convenio para la firma, indica de que todo estaba de acuerdo y que el general Pinochet era muy dadivoso, nos concedía un puerto de salida al Pacífico de 50 kilómetros de ancho hasta llegar a la costa del Pacífico. Y dice, es un acuerdo unánime de las Fuerzas Armadas, de los campesinos. He hablado con todos los sectores sociales del pueblo y he invitado también a organizaciones cívicas patrióticas como Promar de Cochabamba. Por tanto, está de acuerdo, ya todo está resuelto. Y pues vamos a hablar 5 minutos. Tienen 5 minutos para conversar y exponer brevemente, conciso. Entonces ahí le pide la palabra al doctor Walter Guevara. Se dice, señor general, excelentísimo general, he hablado, ya pasó los 5 minutos, gracias. Entonces, no dejaban que expongan sus propuestas, sus opiniones, su propósito sobre el problema marítimo, ¿no? Ni propiamente sobre ese corredor. Entonces, dice, vamos a firmar. Ahí doña Gaby dice, yo soy presidenta de la delegación de Cochabamba, somos 100 personalidades, profesionales y de mucha estima para el pueblo de Cochabamba. Así que quisiera, por favor, se lea el documento. Se lee el documento para la firma. Entonces dice el general, todo está resuelto, lo único que falta firmar. Yo creo que ya es extemporáneo firmar, no, tiene que leerse. Y ahí pide la palabra el doctor Bilbao Rioja, un pariente del general Bilbao Rioja, que en 3er grado, abogado, que vivía en Cochabamba. Y dice, he consultado con todos los miembros de la delegación, me han comisionado decir que la delegación de Cochabamba no está de acuerdo, ni sus organizaciones sociales, menos Promar, ni el pueblo cochabambino. Somos representantes genuinos y desautorizamos este convenio porque es en contra de Bolivia. Después de que se leó, ¿no? Cuando se leó la nota decía que íbamos a renunciar a nuestra reivindicación marítima y no reclamar más, una vez teniendo el corredor. Renuncia absoluta a la reivindicación marítima y canje territorial. Y ahí doña Gaby revienta y dice, canje no, renuncia no. No puede ser, general, eso es en detrimento del país. Renunciar a nuestra reivindicación marítima no puede ser. Y canje territorial, pues Bolivia ha sido muchas veces despedazado y no vamos a permitir que se despedace más. General,
esa firma vamos a desautorizar, ese convenio no se va a realizar. Pero tienen que comprender el consenso del país. Ya está aquí el general, tengan respeto, nos está concediendo bondadosamente y tenemos que firmar. Y ahí creo que fue una representante, no estaba Domitila Chungara, pero estaba un representante de las mujeres mineras, que era presidida por Domitila Chungara, y dice, en representación de los mineros y de todo el pueblo del norte Potosí, tampoco estamos de acuerdo. Y la minera dice con prepotencia, primero van a pasar por nuestros cadáveres antes de firmar el documento de que se despedace Bolivia. Una minera tipo Domitila Chungara, ¿no? Entonces suspenden la reunión un cuarto intermedio y se produce el almuerzo. El general Banzer se acerca muy ameno a la señora Gaby, le dice, Gabycita, ¿por qué tanta porfía? Es para los intereses del país. Nunca hemos tenido una salida al mar. Esta es la oportunidad de tener un corredor marítimo. Y tenemos nomás que aceptar, no se opongan. Díganle a su comisión de Cochabamba, es la única que se está oponiendo, ¿no? La minera también. Y el pueblo boliviano no va a permitir que se despedace. Pero entienda, Gaby, por favor, yo quiero ser muy franco con usted y quiero, además, le ofrezco el Ministerio de Educación. Acéptela. Mi general, usted no me va a comprar con ministerios. Su propuesta y usted váyanse a cierta parte. Y el general medio quería violentarse, pero había tanta gente, no pudo. Se levantó y dijo, reanudamos la reunión. El general estaba en otra parte, el general Augusto Pinochet, y la discusión creo que no escuchó porque estaba un poco apartado. Y él va y le ruega al general que hay esta pequeña interrupción, pero vamos a proseguir. Y el general, claro, como estaba muy interesado porque quería otro pedazo de Bolivia. Claro. Y además que Bolivia renuncia definitivamente a la reivindicación marítima. Entonces se produce, se viene la delegación, fracasó. No sé si en La Paz o ahí mismo, ya en la tarde, el canciller del Perú telefonea al general Banzer y dice, no vamos a autorizar ningún tratado en territorio ex-peruano, porque era, lo que estaba por entregar era sobre la línea de la Concordia, territorio peruano. Entonces, y encima, la Domitila Chungara en la puerta del palacio quemado, hace su huelga con 50 personas, huelga de hambre indefinida. Y esta señora que estaba presente en Charaña estaba también al lado de la Domitila. Así que se produjo el golpe de Estado, les derrocaron a Banzer y Banzer salió del palacio llorando. Al final, don Juvenal, ¿se firmó o no se firmó? No se firmó. El acuerdo. Se truncó. El abrazo de Charaña fue un fracaso rotundo. Y pues ese despedazamiento y el renunciamiento a nuestra reivindicación marítima fue truncado. ¿Y cuál fue la reacción de don Hugo Banzer Suárez? Quería imponer, pero frente a la impetuosa oposición
de la delegación de Cochabamba y la minera, había un campesino que gritaba, pero no decía que representaba, no, pero no, los indios, los campesinos no, decían. Entonces, claro, había presión ya, y con lo que telefonó el canciller de Perú, quedó en la nada, ¿no? Un fracaso rotundo el abrazo de Chareño. Se ha escrito un libro por un autor boliviano con lujo de detalle. Ahí está el acuerdo sobre los puntos tratados. Son varios puntos, varios acuerdos. Creo que son 5 hojas, a ver si verso 10 páginas sobre el tratado, sobre el fracaso de Chareño. Es un autor que ha escrito un libro, yo tengo el libro, era bueno traerlo. Y un fracaso rotundo, ¿no? De tal manera que canje territorial, Bolivia-Chile, jamás no podemos despedazar más Bolivia. Renuncia a la reivindicación marítima, nunca más. Además, ahora ya está en la Constitución Política del Estado, es el artículo 67 que dice Bolivia jamás renunciará a la reivindicación marítima. Está remachada. Pero, ¿qué pasa con el Tratado de la Haya? Donde don Evo Morales organizó toda una comisión, incluida ahí Rodríguez Belcé, Carlos Mesa. Y semejantes personalidades que son respetables, porque son probos profesionales. Carlos Mesa ha estudiado y ha profundizado mucho el problema marítimo, y el respetable doctor Rodríguez Belcé, que fue presidente del vocal y presidente en Sucre de la máxima entidad nacional, estaban muy capacitados, pero creo, y además derrocha de dinero, personalidades, abogados contratados del exterior que se creían que eran muy capaces, expertos en materia marítima. Y resulta pues que la queja de la Haya ha sido una burla. No fue queja, fue una invitación para dialogar y negociar. Yo, si quiero conversar con usted, no le puedo obligar. No, claro. Si quiero dialogar con usted, no le puedo obligar, es voluntad. Entonces yo creo que la Haya ha dicho la verdad. Y como era una invitación al diálogo, no fue una queja formal. Por eso digo que hay que hacer la revisión del Tratado de 1904, hacer una queja formal, una queja seria, y no solo una invitación para dialogar. ¿Y es posible todavía eso? Es posible por la revisión del tratado, el arbitraje internacional, el arbitraje neutral, inclusive una intervención de un país como Estados Unidos, Rusia, China, podría realizarse, ¿no? Entonces, hay que crear condiciones. Parece que el pueblo boliviano está amordazado, un poco callado, cansado. Se ha creído de que se ha perdido en la Haya. No, pero ya perdimos el año 1904 con ese tratado. Ya estaba perdido. Pero sí se puede revisar ese tratado y se puede hacer el arbitraje neutral. A propósito de libros, sobre el tema marítimo, aquí tenemos uno. Sí. Este es, bueno, aquí hay otro. Es el segundo libro. El primer libro escribí al bicentenario de Cochabamba. Está agotado, no me queda ni para muestra. Este es el segundo libro, es un poemario netamente marítimo, pero son poemas, infinidad de poemas, creo que pasa más de 100,
infinidad de poemas marítimos históricos. He tratado de escribir la historia en poemas, cosa sencilla, práctica y objetiva. ¿Y en qué se ha inspirado para escribir el libro? Me he inspirado en que sabía declamar y que sabía hacer composiciones desde la escuela, ¿no? Ajá. ¿El otro libro? Este sería el tercer libro. Este es el tercer libro, que es el poemario historiográfico a protomártires de la independencia. Es un libro de poemas exclusivamente dedicado a todos los mártires y patriotas de la guerra de la independencia de los 16 años. Ahí tenemos desde Alejo Calatayud, Esteban Arce, está el potosino Ibáñez. Y bueno, y por qué no mencionar a Tupac Katari, Bartolina Sisa, que fueron las primeras que lucharon contra el coloniaje español, y luego los mestizos que continuaron con la lucha y se reivindicó y se fundó la República el 6 de agosto de 1825, que este agosto vamos a cumplir el bicentenario de la fundación de Bolivia, ¿no? En esa lucha de los 16 años es una labor preponderante patriótica con renunciamiento de vida que han luchado Alejo Calatayud, Esteban Arce, los hermanos Guzmán Quitón, eran 3 hermanos Guzmán Quitón, mucha gente cochabambina, luego las heroínas de la Coronilla, tanto José Antonio Olañeta, Casimiro Olañeta, que era el sobrino de José Antonio Olañeta, el comandante máximo del ejército español, hacía las veces de cara dura, doble caras que lo llamaban, porque estaba con su tío y estaba con los patriotas. Informaba a su tío lo que acordaban los patriotas y a su vez informaba lo que decía su tío a los patriotas. Por eso les dijeron doble caras o caraduras. Y luego tenemos también, ¿por qué no mencionar a Mariano Antesana? Que persiguiéndolo se ocultó en el convento de la Recoleta, y hubieron gente que delataron y lo fusilaron en la plaza principal de Cochabamba, y sus restos estaban en la acera este de la plaza principal. Hay una casa que está ahí y hay un rótulo, una placa que recuerda a Mariano Antesana. Después las heroínas de la Coronilla, ahí tenemos, son 4 manuelas, dicen 3 manuelas, son 4. Una Manuela que fue la esposa de Esteban Arce, la que encabezó, ciega decían, la Manuela ciega no era Manuela ciega, porque los mismos historiadores dicen que subía a caballo. Una ciega no puede subir a caballo. Entonces era miope. Entonces veía muy poco, pero subía a caballo y comandaba, marchaba. Y era una personalidad, una heroína de la Coronilla, pero la que comandó. Y ahí participaron las mujeres de los mercados. Había el mercado San Martín, antiguo, sobre lo que es el mercado actual de San Martín. El 27 de mayo eran las mujeres con cabellera larga, zapanas y polleras las que lucharon en la Coronilla. No fue gente selecta, no fue gente de la alcurnia, fue gente del pueblo, comideras, cocineras, refresqueras. Toda esa gente se reunió y subieron a la Coronilla
abandonaron los varones y pues enfrentaron las mujeres. Había un francés que comandaba un cañón y habían excepcionalmente algunos varones, pero en su mayoría se cree que hicieron un cabildo donde habían 100 mujeres y las 100 mujeres habrían subido a la coronilla, pero como unos 50 estaban al principio, murieron, los mataron 30. El asesino de Goyeneche mató a 30 mujeres. Y este otro libro. Están en el libro. Volveremos al Este mar otro cautivo. libro. Este es un libro, este es el tercero, este sería el libro cuarto, Ajá. que es una defensa intransigente a las luchas indígenas y dedicado a los indígenas. Pues por eso Tatupeja Amaru y la esposa que fueron consecuentes luchadores, defensores. Se dice que la historia anotada, varios autores indican que ha habido más de 300 luchas. Aquí, en Cochabamba, tenemos un hombre que ha sido el fundador de la Villa de Oropesa, Jerónimo de Osorio. Lo estimamos, lo aprecia el pueblo boliviano, pero no sabe lo que hizo Jerónimo de Osorio. Estaba en Machu Picchu, en Ollantaytambo, estaba en Sacsayhuamán, en Cusco, matando indígenas, junto con Goyeneche, con muchos otros generales han asesinado a la gente. Y de ahí, como premio, el virrey le nombra comisionada a Cochabamba para que funde la Villa de Oropesa. Ahí estaba Rocha, un tal Rocha, el que se cree que es el primer fundador de Cochabamba, un personaje español, pero en Cochabamba habían cientos de pueblos indígenas. Y se calcula que eran 100.000 habitantes indígenas, diferentes pueblos, comunidades que estaban repartidas y que primer habitante no podía ser. Claro. Absurdo. Bueno, ahora hablemos sobre ese su otro libro. Volveremos justamente al mar cautivo. Volveremos al mar cautivo, que el 23 de marzo he presentado en el Salón Augusto Céspedes, que está en el edificio de la alcaldía, donde está la biblioteca municipal. Ahí se ha presentado y se han vendido algunos libros, se va a obsequiar a algunos colegios y también se va a vender a algunas instituciones, algunos órganos sociales me han prometido que los libros que todavía quedan me van a ayudar a vender, pero un 50% voy a obsequiar a los colegios para que sepan los estudiantes, especialmente a los bachilleres de los últimos cursos o de los colegios más importantes. Esta es una edición reciente. Esa es una publicación Estoy reciente, intentando encontrar. Este 23 de marzo, y pues tiene cerca de 500 páginas y es toda la historia sobre la reivindicación marítima. Está ahí la resolución trascendental, continental, internacional que se realizó el 20 de octubre de 1979, recreando el centenario de la Guerra del Pacífico. Entonces, toda una documentación histórica, narraciones y además, aparte, también hay poemas de reivindicación marítima.
Es un libro muy importante, ha sido muy comentado y pienso pues que los estudiantes van a conocer y van a saber en su integridad tanto. Ahí tengo las propuestas, son 19 propuestas muy interesantes. La primera propuesta es Arica Trinacional, que acordando entre Bolivia, Perú y Chile, se puede llegar a una administración tripartita. Comprar un enclave territorial, comprar un territorio con mar, con costa, en el Pacífico y, ¿por qué no, en el Atlántico? Y también hacer un acuerdo tripartito entre Bolivia, Perú y Argentina. Chile se ha apropiado territorios de la Argentina y se apropió también el canal de Beagle, de esa manera que el Papa intervino y solucionó, pero aún posee de la Argentina. Y además, la vergüenza que le ha causado a la Argentina con las Malvinas, ha autorizado que en su territorio el ejército británico se haga sus bases para invadir a la Argentina. Y ahora al Perú le ha hecho un escándalo, una humillación tremenda en Lima. La historia es tremenda, saber en detalle lo que los chilenos hicieron en Lima. Y Perú quiere reivindicar los territorios que posee Chile. Yo estaba hace poco, he ido 2 veces a Machu Picchu, he estado en Cusco, he hablado con algunas autoridades queriendo arrancar un poco sus opiniones. No, hemos pospuesto, ni hemos olvidado. Algún día vamos a reivindicar nuestros territorios que ocupe Chile. Entonces, lo que hay que provocar es, entre Bolivia, Argentina y Chile, un encuentro y un tratado internacional para intervenir a Chile, ¿no? Porque Chile es expansionista, es prepotente, abusador. Ahora último, han cavado zanjas sobre el territorio boliviano y han avanzado, según unos, en sectores 3 metros, en otras partes hasta 10 metros. Siguen avanzando en forma furtiva y en forma vergonzosa. Han puesto redes para que no entren ni penetren animales, dice gente. Y lo peor es que han minado todo el territorio boliviano, chileno, nuestra territorio vecindad limítrofe. Son 9.500 kilómetros. Los 9.500 kilómetros han minado con minas asesinas para que mueran animales, gente boliviana, nuestros indígenas. Y ha habido un organismo internacional donde le obligó a Chile que desmine. Y resulta que al principio del régimen de este gobierno han acordado de que desminar los bolivianos. No hemos colocado pues los bolivianos para desminar. Tiene que desminar Chile. Y como hay obligación de una organización internacional pertinente, tiene que cumplir esa obligación de desminar todo. Queda una 4ª parte, como 3.500 kilómetros más o menos, sobre los 9.000. Ahora, aparte de eso, invade hitos, remueve hitos. Un hito está aquí en territorio justo en la que oficialmente habían quedado los gobiernos anteriores, tanto chileno-boliviano, y
los sitios se han removido. Y siguen removiendo, siguen avanzando. No hay palabra oficial que reclame y que diga esta boca es mía. Es lamentable. Hay descuido en todos los gobiernos. Yo he hecho 5 marchas a la frontera. He pasado hasta Arica, he estado en Tambo Quemado y otros lugares con el Comité Cívico Potosino, con el Comité Cívico de Oruro, con los jóvenes progresistas de Oruro, y he hecho otras 2 visitas a la frontera de las aguas del Silala. He estado, conozco, me ha interesado mucho reclamar, pues Silala no es río. Hay organismos internacionales que años atrás, la NASA, la OEA, después hay un organismo internacional de Francia, tiene su sigla, la NASA americana y la francesa, han sacado fotos satelitales del espacio, donde han certificado y han declarado que no tiene salida, que no es río, son aguas estancadas. En el primer viaje que hice a Silala, las llamas estaban aquí, en el codo de sus patitas, llegaba el agua. Ahora no queda ni pasto para que puedan comer las llamas. Y aparte tenían que industrializar, había un plan para industrializar el agua, de hacer tratamientos, no se hizo nada. Y pues no sé qué les ha pasado. Este gobierno lo ha declarado río internacional. Y hay certificaciones de la NASA, de la OEA, de la Universidad de San Simón, de esta organización francesa, de que no es río. Hay fotografías satelitales que certifican que no tiene salida el agua. ¿Sabe qué han hecho? Cuando tenían que llevar aguas para las locomotoras que funcionaban a leña, con agua, de las locomotoras de Zalway, de la empresa Zalway, autorizó la prefectura de Potosí en el año 1908 para que puedan llevar una pequeña porción, un riachuelito, para que puedan llevar el agua para mantener las locomotoras en el trayecto que llegaba hasta parte de Chile, el norte de Chile. Y esa autorización la derogaron tanto el gobierno nacional como la prefectura todavía era prefectura, pero entonces en Potosí, ahora son gobernaciones, ¿no? Entonces ya no hay tal autorización, se ha derogado. Y pues además ya no son a leña, ya no usan agua, claro. Están con vapor, ya no hay aguas para mantener a vapor, sino más bien con diésel, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de ocupar. Y como han hecho un río y el gobierno boliviano ha autorizado, que ha declarado también que es río, entonces ahora están chochos felices, mantiene la mina más rica del mundo de cobre, que era mina boliviana, Chuquicamata. Y mantiene su ejército está potenciado con el cobre de la mina de Chuquicamata, ex-boliviano. Don Juvenal, ¿cómo fue posible recuperar tanta historia y plasmarla en sus libros? Sí, está en parte aquí, y hay muchos otros libros originales, escritos por 5 chilenos a favor de bolivianos. Entre ellos tenemos un señor Martínez, que
que dice que Bolivia tiene derecho de reclamar y reivindicar su litoral marítimo. Pero este señor también plantea con compensación. No tiene que haber compensación, no puede haber. Compensación es otra vez despedazar Bolivia. Claro. Ahora hay mucha historia, la historia es muy bella. Por eso en este libro lo he extractado y está la historia en poemas, mucha historia en poemas y extractada. Está reducida, pero la historia está viva en los poemas. En este otro libro son exclusivamente a los patriotas, aquí hay algo de poesía a los campesinos, y este tiene mucha historia y tiene también poemas. Ahora, como comité Promar boliviano, ¿qué actividades se están desarrollando? Hemos hecho varias conferencias. Hemos invitado al gobierno, había una institución que se llamaba DIREMAR, Dirección de Reivindicación Marítima, pero era inoperante, no hizo nada. Y, sin embargo, vino un señor Saavedra, que fue el primer presidente de DIREMAR, y conté con nosotros. Otorgó las oficinas, el salón, y ahí hicimos una, digamos, una deliberación marítima con un señor Saavedra, que fue el primer presidente de DIREMAR, después fue ministro de Defensa. Y fue ¿cómo podría decir? Seminarios que se realizaban con temas netamente marítimos. Luego hemos hecho también, hace 5 años atrás, en las oficinas de los tiempos. Y generalmente hemos hecho otras conferencias en el Augusto Céspedes de la Alcaldía Municipal. Y el año pasado hicimos 3 conferencias con 3 personalidades y seguimos con ese plan. Van a venir, los vamos a invitar a grandes historiadores, personalidades que conocen y saben la historia marítima. Ahora a mesa también hemos invitado y al doctor Rodríguez Belcé hemos invitado. El doctor Carlos Mesa nos ha negado, que no tiene tiempo, que no puede venir. El doctor Mercedes Belcé Rodríguez. Sí. O al revés, Rodríguez Belcé. Rodríguez Belcé. Sí. Nos ha dicho que va a haber una oportunidad donde va a estar él. Son personalidades que conocen, saben muy bien, y pues también tenemos gente que ha estudiado historia. Jaimito, por ejemplo, que está allá, conoce bastante la historia marítima. Entonces tenemos gente que sabe también para poder dialogar, para hacer preguntas a estos expositores, ¿no? Hacer un tema importante, trascendental. Cuando doña Gaby fue un tiempo propicio de explosión, de avivamiento del pueblo boliviano. Estaba soñando con su mar. Pero ahora la gente está decaída, está decepcionada. Creo que se ha perdido en La Haya. No, pues fue un simple diálogo y el diálogo no se puede obligar, entonces no es ninguna pérdida. Lo que hay que hacer una queja de reivindicaciones del Tratado de 1904. Y el Tratado de 1904 está vivito y colgante, está vigente.
Bueno, ya para concluir la entrevista, don Juvenal, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda por hacer en el tema marítimo? Sí, quedan muchas marchas a la frontera. Hay que hacer muchas marchas a la frontera, tanto al lado del norte, al sur y al medio. Tal vez no tanto al sur chileno, pero hay que hacer marchas consecutivas, trascendentales. Nosotros hemos hecho 5 marchas. Hemos llevado la bandera tricolor de 300 metros, 3 cuadras hemos llevado. Y de ahí alguien le dijo a Evo que llevara una mayor cantidad de bandera más larga, y lo hizo, ¿no? Pero su queja, pues, no fue queja formal, fue una invitación, como le digo, a dialogar. Después, lo que hay que hacer es salir al exterior con comisiones serias, trascendentales, con gente capacitada, profesional, que sepa el problema marítimo y concientizar al mundo la injusticia que hemos sufrido con Chile. Y luego, pues, nuestra misión principal es la de concientizar a las generaciones venideras, a los jóvenes, a los estudiantes de escuelas, colegios, concientizarlos de que el problema marítimo es reivindicable. ¿Y qué queda por hacer para don Juvenal Mareño de aquí para adelante? Bueno, tengo 91 años, se me está perdiendo la memoria y también saludablemente estoy muy bien, no tengo ninguna enfermedad, salto, brinco y corro, estoy saludable. Estoy un poquito sordo y eso me perjudica. Entonces, el periodo que me han elegido es por 3 años. Luego ya les he dicho a los que puedan ser posteriores dirigentes de Promar que se preparen y que yo les voy a cooperar, que yo ya no me voy a convocar para candidatearme otra vez para la presidencia, pero el problema marítimo jamás saldrá de mi ser, de mi corazón. La amo, la quiero a Bolivia, alma y vida y corazón, y la quiero mucho más a mi mar, porque he visto mi mar, me ha dado pena. El atraso de Bolivia me ha dado pena y he llorado viendo el mar, tanto del Pacífico como del Atlántico. En mis destierros que he sufrido, he llegado hasta estado y he trabajado obligado de peón en construcciones en el país de Judea, en Jerusalén. He vivido 6 meses y había que sobrevivir, trabajar de todo. Claro. Ahora no soy profesional, no tengo ningún título. Soy autodidacta, he escrito 6 libros, tengo en proyecto todavía 2 libros más. Entonces yo creo que con los 2 libros voy a terminar y ahí será pues mi fin, porque ya estoy muy viejo. Bueno, don Juvenal, quiero agradecerle por haber participado del programa Memorias que Perduran y todo este aporte histórico en el tema marítimo. Su despedida del público que verá el programa. Sí. Agradezco a este canal. Estos 4 libros es para obsequio de ustedes. Sepan, interioricen. Y pues al público decirle que hagan lo posible de conocer toda la historia marítima y hagan lo posible también de que no se pierda
el civismo, el patriotismo, el amor a la patria. Ahora la juventud está perdida, ya no ama al país, no ama su terruño donde nació, donde sus ancestros han vivido. Es necesario amar a la patria, es necesario querer y recordar lo que fue, y recordar a los que nos dieron libertad, a los que nos dieron en este centenario, es ocasión de recordar y homenajearlos a todos estos patriotas. Bolivianos, despierten, sean patriotas, amen a la patria, alma y vida y corazón como yo la amo. Gracias, bueno, muy amable. Gracias por todo ese anhelo que manifiesta en este programa Memorias que Perduran. De verdad ha sido grato hablar con don Juvenal Mareño Hinojosa. Nos ha señalado que nació en Capinota y que ahí ya surgió este interés por el tema marítimo. Nos ha contado que los lunes él estaba ya predispuesto para tener un poema y recitarlo hacia sus compañeros. Y bueno, nos ha contado también algo del exilio, principalmente por la presencia de la dictadura militar, pero además por su militancia política. Interesante saber que tiene una producción de textos que están relacionados también con el tema marítimo, que definitivamente el tema marítimo es su pasión. Él, diríamos, que vive y sueña sobre el tema marítimo. Actualmente es presidente del Comité Cívico Promar, donde van desarrollando también diferentes actividades que contribuyan a recuperar esta idea de la reivindicación marítima. Tal pareciera que el Tratado de la Haya ya definitivamente nos ha negado la posibilidad de tener el derecho a la reivindicación marítima. Don Juvenal dice que no, y que habría que ir desarrollando diferentes campañas que contribuyan a volver a la discusión al Tratado de 1904. Hay interesantes desafíos para el gobierno, para los políticos, pero también para cada uno de nosotros los bolivianos, que hemos soñado siempre con el acceso al mar. Amigos, otra vez, para mí ha sido grato entrevistar a don Juvenal Mareño Hinojosa y recuperar también el hecho de su participación en el abrazo de Charaña y aquellas circunstancias que han ocurrido para que Banzer y Pinochet finalmente no firmaran aquel tratado. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.